Bueno, aquí en esta sesión, el interrogante que nos reúne es un poco asociado a todo el fenómeno de la pandemia que nos ha estado tomando a todos en la región y en el mundo. Justamente la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, entre ellas la necesidad de tener capacidades de ciencia, tecnología e innovación para poder abordar los desafíos de la pandemia, la generación de vacunas, las respuestas a muchas demandas sociales que aparecieron asociadas. Y esto también ha generado la necesidad de buscar nuevas soluciones en toda esta lógica. Estamos viendo también que las vacunas no son suficientes, que hay que cambiar los hábitos, la generación de los barbijos a otro tipo de cuestiones de conductas. Y todo esto, bueno, ha reflejado mucho de lo que veníamos discutiendo desde la teoría y la práctica y haciendo estudios desde los sistemas nacionales de innovación, donde ahora estamos inmersos en una especie de gran experimento en vivo, donde todos nosotros somos como pequeños cobayos, lamentablemente, pero sí también permite al mismo tiempo mucho de lo que veníamos discutiendo teóricamente y que no podemos experimentar, quizás estar verificando en la realidad qué está sucediendo con este fenómeno. Y esto muy asociado a la necesidad de diseñar políticas que coordinen la ciencia, la tecnología y la innovación. Creo que eso es un poco lo que nos reúne en esta sesión hoy. Y desde ese lugar vamos a empezar, José Miguel, te voy a preguntar un poco cuál es la mirada entonces desde la ciencia, la tecnología y la innovación sobre los problemas sociales y cómo debería ser el abordaje desde esta visión y desde este lugar hacia esas demandas y qué oportunidades de intervención aparecen en esta realidad que se muestra cada vez más compleja. Efectivamente, es una realidad bastante compleja, porque es que cuando hablamos de problemas sociales tenemos un montón de retos. El primero, tan solo definir qué es un problema social, cómo nosotros podemos caracterizar este problema social y desde dónde nosotros podemos abordar este problema. Por ejemplo, los problemas sociales tienen naturaleza que son sumamente complejas en el sentido de que son multidimensionales, cambian en el tiempo y responden a contextos muy, muy específicos, ¿no? La crisis del COVID justo nos los muestra. Pensemos únicamente en el caso del COVID, ¿no? La vacuna para el COVID. Eso requirió un montón de conocimiento científico, tecnológico, capacidades productivas que están todavía en proceso de articulación. Por eso es que vemos tantos problemas, retrasos, digamos, desajustes dentro de las cadenas productivas para poder cumplir con esta demanda, porque es necesario producirlas desde un lugar que no necesariamente es el habitual en el que estábamos trabajando. Esto definitivamente significó un cambio, una reconfiguración en la manera en que las prioridades de ciencia, tecnología, innovación y también de las capacidades productivas de los países, pues debió reorientarse de una forma muy rápida. Y esa es solamente una dimensión. Hay otras dimensiones que intervienen también dentro de este problema del COVID y de su posible solución a través de la vacuna. Por ejemplo, hay problemas culturales, hay personas que realmente sienten miedo de asumir o de colocarse la vacuna, ¿no? Y por tanto hay una cierta resistencia en una parte de la población, por ejemplo, para asumir esto. Y sabemos que como esto es un problema poblacional, no lo podemos abordar de forma individual, que necesitamos la acción colectiva. Entonces, ¿cómo llegar a esas personas que de alguna forma necesitamos también que se integren dentro de la solución y que por sus propios patrones culturales, pues a veces encuentran barreras para interactuar con estas nuevas formas de conocimiento? Y eso es solamente hablando del COVID, dentro del COVID, digamos, pensando el COVID y su estrategia de vacunación. He nombrado solo dos aspectos, pero definitivamente hay muchos más. Ahora, si pensamos que el COVID no es una crisis únicamente sanitaria, que es una crisis que interactúa con otras crisis, vemos cómo los problemas sociales cada vez más se van complejizando. El COVID pasó de ser lo que en principio pudo, de alguna forma, como proyectarse mínimamente como un problema de salud a un problema sistémico complejo, donde, por ejemplo, consideramos la crisis económica en la que estamos, sobre todo las poblaciones más vulnerables en América Latina, han estado en proceso, digamos, de riesgo de sus propios ingresos, de su propia capacidad de subsistencia, por lo que ha significado las medidas de contingencia dentro de la región. Y al mismo tiempo, si estas medidas de contingencia se relajasen, pues entonces el problema de salud aumentaría. Y esa es solo la crisis económica. Pensemos también desde la perspectiva de género. Es lamentable, pero las estadísticas muestran que
justo a raíz de las medidas de contingencia y de confinamiento, pues se ha mostrado un incremento en la violencia de género y la violencia intrafamiliar, que de alguna forma eran problemas latentes y que ahora, con la intensidad que nos reclama las medidas de contingencia de COVID, pues se potencian. Entonces, realmente los problemas son complejos tanto en su propia naturaleza como en la interacción con otros problemas. Y esos son los enormes retos. Por eso es que realmente el esfuerzo social colectivo coordinado para poder abordar un problema es algo que a nosotros nos plantea, pues esos retos también, ¿no? Dentro de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación, particularmente la comunidad que está interesada en las políticas, pues necesitamos reforzar buena parte de las cosas que hemos venido promoviendo. Por un lado, la mirada multidisciplinaria. Si los problemas son complejos y por tanto, dentro de la propia naturaleza del problema, como la interacción de ese problema con otros problemas sociales, necesitan estudio, entonces la mirada multidisciplinaria es fundamental. Es evidente, es claro que desde una sola perspectiva este nivel de complejidad no va a ser posible de abordarse y de plantear soluciones que tengan un recorrido social y un bienestar social como objetivo y que sean factibles. Y justo el reto que está asociado también a esta mirada multidisciplinaria, multiactor, desde distintas visiones, es cómo lograr mecanismos de coordinación. Para eso hay una propuesta que nosotros pensamos que puede ser muy clara y es generar diálogos, a generar espacios de comunicaciones en los que se puedan generar consensos también, se puedan de alguna forma dilucidar cuáles son los conflictos y sus posibles soluciones y desde ahí encontrar mecanismos más armónicos para plantear acciones coordinadas socialmente entre los distintos actores. Claro que estos procesos de diálogo requieren capacidades institucionales que siguen siendo un reto para la región poder desarrollarlas, pero bueno, justo al menos reconocerla, al menos plantear una serie de propuestas alrededor de esto puede ser un primer camino de solución. Nosotros, como parte del ALIX, justo estuvimos trabajando durante 4 años en una red que incluyó a 12 países de América Latina para entender cómo se daban estos procesos de diálogo y cómo estos procesos de diálogo efectivamente podrían desencadenar políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación que pudiesen comprender o abarcar toda esta complejidad. Es una propuesta que se hace desde este grupo, pero que definitivamente podría ser al menos o brindar algunas guías para la acción pública y coordinada. Eso de alguna forma es parte de los retos que tenemos hacia la interacción, hacia la coordinación. Sin embargo, y vale la pena reconocerlo, dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestro propio quehacer científico, también hay retos. Y el reto es justo poder integrar un marco analítico donde pues, estos distintos tipos de complejidades, todos este tipo de interacciones puedan ser operacionalizables, se puedan no obviar, no dejar de lado, no intentar simplificarlo mientras utilizando, por ejemplo, herramientas que pueden ser más lineales o que pueden ser, digamos, más simplistas, sino definitivamente entenderlo. Asumir que los problemas son así de complejos y que esa complejidad es un reto también analítico, pero que como todo reto analítico debe ser operacionalizable para que pueda desencadenar mecanismos de política pública tales que efectivamente puedan llegar a una solución. Entonces, hay retos por todos lados. Tenemos retos sociales, tenemos el propio reto de configurar el problema y tenemos retos también al interior de nuestra propia comunidad. Para ello, los sistemas nacionales de innovación o esta visión de sistemas nacionales de innovación puede ser muy útil porque nos enseña cómo las distintas interacciones efectivamente pueden generar procesos de cambio a través del uso del conocimiento. Bien, entonces tenemos, bueno, un escenario muy complejo, múltiples actores, y en esa realidad, en todo caso, le vamos a preguntar a Diana, porque me parece que lo que no quedó del todo explicitado es cómo están constituidos los sistemas nacionales de innovación en la región, digamos, y desde ese lugar, desde el Sistema Nacional de Innovación,
cuáles son las condiciones mínimas de base que deberían reunir para poder responder a todos estos problemas que José Miguel nos estaba contando y de la complejidad que tienen. Digamos, porque claramente entiendo, no toda la solución va a venir del Sistema Nacional de Innovación, pero sí puede aportar canales para y facilitar la idea de generar estos diálogos y estos espacios. Diana, ¿tenés algo para aportarnos en ese sentido? Sí, hola. Qué bueno que mencionan esto. Yo creo que vale la pena reflexionar un poco en torno a uno de los elementos menos visualizados en torno al debate que se armó respecto de la crisis COVID. Y es que la ciencia, la tecnología y la innovación en los aspectos que le compete pudo dar respuestas o pudo dar respuestas en la medida que había acumulado capacidades en los años previos, en las décadas previas. La reacción que vimos en los diferentes sistemas nacionales de innovación, entendidos como el conjunto de actores, de instituciones, de relaciones que dan cuenta de la producción y aplicación del conocimiento, esa reacción solo pudo ser posible, y fue posible en la medida que se habían acumulado capacidades en los años previos, en las décadas previas. Y en ese sentido, con sus deficiencias, con sus desafíos, pero también con su trayectoria, la región se ha mostrado con ciertas capacidades de reacción. Y aquí no me refiero únicamente, como mencionaba José Miguel recién, a la cuestión sanitaria, que desde luego fue la más evidente hacia los comienzos de esta crisis, sino también a todas las reacciones, a todas las crisis que se desencadenaron a partir de esto, la crisis económica, la crisis social, digo, necesidades en diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad, vinculada al hecho concreto que es la pandemia en este caso, pero que estoy segura enfrentaremos nuevos desafíos en el futuro. Y aquí también me parece que es importante pensar que esta respuesta vino desde diferentes disciplinas. No hay una disciplina más importante que la otra, concentrándonos en ciencia y tecnología, por ejemplo, y desde diferentes sectores productivos. Digo, está la producción de vacuna, pero también hay que distribuir las vacunas, y eso implica servicios de logística. Hay que gestionar la inoculación, y eso implica también el manejo de grandes volúmenes de datos y de organización de la producción y de la prestación del servicio de vacunación. Entonces, me parece que en un contexto donde en el debate político y en especial en la política CTI empieza a cobrar fuerza la cuestión de las misiones y el trabajo por misiones y la política por misiones, me parece que es importante tener presente que estas misiones solo pueden abordarse si existen las condiciones de base. Las condiciones de base de ese Sistema Nacional de Innovación capaz de responder en el caso de una crisis concreta, de acompañar procesos de desarrollo, en el caso de crisis que vienen de larga data. El caso de la violencia que mencionaba José Miguel hace un rato no es algo nuevo, es algo que se exacerba con el COVID, pero que la crisis es preexistente. Tenemos problemas de acceso a la salud, problemas de alimentación, digo, hay infinidad de situaciones que podrían de alguna manera trabajarse, que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen herramientas para contribuir, e insisto, contribuir, porque no es algo como se decía hace un ratito, los problemas son complejos, incluso los problemas de la ciencia, la tecnología y la innovación son complejos. La CTI es una condición necesaria, pero no suficiente para abordar estos problemas. Y ahí entonces creo que es importante tener presente también que algunas misiones están claras, estas que mencionaba recién, pero otras todavía no las conocemos. Existirán nuevos desafíos, existirán nuevas crisis que tienen que ver con la imprevisibilidad del cambio tecnológico y social, con el avance de los paradigmas tecnológicos, con multiplicidad de factores que hacen que todavía no podamos prever esa crisis. Y por lo tanto, insisto, las condiciones de base, contar con un sistema robusto, con un sistema nacional de innovación desarrollado en términos de sus actores y sus instituciones, su articulación y su articulación con otros sistemas dentro del gran sistema nacional, me parece que resultan fundamentales para poder avanzar o para encarar los desafíos del desarrollo. Y entonces, aquí con esto creo que es importante tener presente que no existe algo así como la promoción clásica y tradicional de la CTI, esa del enfoque sistémico que hemos estudiado tantas veces, y una promoción de la CTI por misiones. Son dos caras de la misma moneda, y ese es el desafío. Es entender que tenemos que avanzar hacia sistemas desarrollados que estén al servicio del desarrollo, porque no podemos desconocer las consecuencias del avance tecnológico, y por tanto es un imperativo entender el impacto de la CTI en los procesos de desarrollo, pero que también
tiene que ser capaz de dar respuestas. Yo cito siempre este ejemplo, digo, estamos seteados con la crisis COVID, pero recuerdo una vez entrevistando gente de los consejos de ciencia y tecnología que me decía, tenemos vulcanólogos, y vulcanólogas, ¿cuántos volcanes hay activos? Y ninguno, pero si entra en erupción no tenemos tiempo de formar a los profesionales y las profesionales para responder. Digo, en este ejemplo súper sencillo también podemos encontrar un montón de cuestiones que hacen a la necesidad de pensar las condiciones de base. Y vuelvo entonces al COVID. Me parece que el COVID ha puesto de manifiesto, por un lado, esa imprevisibilidad y por el otro, esa necesidad de articulación. Entonces, el desafío para la política CTI de cara al cortísimo plazo, como es el COVID y tantas otras crisis que continúan aconteciendo en nuestra región, pero también a los desafíos más generales del desarrollo, de la equidad, de la sustentabilidad, de la democracia, es conciliar y promover al mismo tiempo estas dos caras de los sistemas de innovación. La necesidad de contar con estos sistemas robustos, desarrollados, capaces de dar respuesta, y al mismo tiempo la necesidad de poder movilizar recursos del sistema para aportar a la solución de algunos de los problemas nacionales de nuestra región. Bien, Diana, a ver, queda claro entonces que los sistemas nacionales de innovación, la pandemia lo puso de manifiesto, la ciencia en un lugar de dar respuestas, como, digamos, nosotros podemos estar desde antes diciendo que esto era así, y en muchos de los problemas sociales y cuestiones hay una respuesta de la ciencia o la tecnología aplicable, pero la pandemia nos puso muy de frente la necesidad de la generación de vacunas y otro tipo de respuestas. Y ahí se vio también lo positivo o negativo de contar o no con un sistema nacional de innovación, digamos, porque las capacidades de respuestas no fueron semejantes. Sin embargo, también podemos entender bastante claro, la pandemia también reveló falencias en muchos aspectos, ¿no? Nos mostró falencias en los sistemas de salud para poder responder, más allá de la cuestión del Sistema Nacional de Innovación, nos mostró problemas para coordinar respuestas, internamente en los países, entre diferentes niveles de gobierno, y también externamente entre países. Nos mostró la falencia del multilateralismo y la cooperación, donde quizás probablemente la biología no está entendiendo de fronteras o de pasaportes, y si hubiéramos coordinado eso nos hubiese permitido tener otro tipo de respuestas, y está pasando ahora con las vacunas también, ¿no? Esta idea de yo me inmunizo y bueno, pero si el vecino no lo hace y no me apuro, me genera otra cepa y otra respuesta. Entonces, acá la pregunta para Martín un poco es, hasta ahora vimos la parte positiva, si se quiere, ¿no? Lo que nos estuvo mostrando la pandemia de los problemas y la necesidad y lo bueno de contar con sistemas de innovación. Ahora, ¿cuáles son las falencias que nos estuvo mostrando? ¿Cuáles son esas fallas de gobernanza en los sistemas de ciencia y tecnología que dejó en evidencia la pandemia? En realidad creo que tanto José Miguel como Diana apuntaron a estas características que tienen los problemas sociales. Yo remarcaría dos cosas. Una, la dimensión poblacional, es decir, la pandemia actúa sobre poblaciones que son impresionantemente diversas y con condiciones sociales, condiciones sanitarias, condiciones de ubicación geográfica muy disímiles. Y al mismo tiempo, los territorios sobre los que tiene que actuar, digamos, de diferentes tipos, de diferente densidad poblacional, por ejemplo, y de diferente composición de la población y de diferentes estructuras desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista de la relación entre población, territorio, instituciones. Entonces creo que un tema muy difícil que hemos enfrentado es que no se pueden diseñar y poner en práctica políticas desde un solo lugar. Es decir, necesitamos una descentralización muy grande de los sistemas, y entonces no es solamente el problema habitual de coordinación entre las comunidades y entre los grupos a los que nosotros estamos acostumbrados a reunir y a poner de acuerdo o buscar consensos, sino que esa situación nos plantea que si hay alguna posibilidad de contribuir, de aportar mínimamente, necesitamos tener una visión
muy descentralizada, donde aquellos que están en el territorio, en el lugar donde hay poblaciones con ciertas características, puedan responder a algo tan inesperado y tan nocivo como una pandemia. Entonces creo que ahí donde los grados, digamos, de, por decir así, de desarrollo en cada uno de los territorios donde estos sistemas actúan son muy disímiles y tenemos muchas dificultades a veces para coordinar, para converger, para concertar, para mover algo que naturalmente tiene que ser descentralizado, porque los problemas, como decía José Miguel, son muy diversos según diferentes dimensiones. Entonces, el sistema como tal tiene que tener una gobernanza adecuada a esas características. Y ahí aparece el asunto de que muchas veces nuestros sistemas no están funcionando a partir de la participación de todos sus actores. Es decir, a veces hay una participación más relevante de los grupos científicos o más relevantes de grupos empresariales innovadores o con mayor peso de instituciones que son de carácter más general, como las instituciones académicas, pero que no están acostumbradas a enfrentar desafíos y retos de esta magnitud. Entonces, ahí yo creo que hay muchos déficits de la participación de las partes involucradas en el conjunto de la formulación de la política. Me parece que ese es un tema que se nota todos los días y se nota en relación sobre todo a las poblaciones carenciadas, vulnerables, donde no podemos responder con fórmulas de manual. Es decir, es muy difícil si no tenemos realmente participación de los que están en el territorio donde se está produciendo la expansión, la difusión de un fenómeno como la pandemia, pretender dar soluciones. Es decir, bueno, que la población actúe responsablemente, no. Depende de qué condiciones tengan en cada lugar. Lo que hemos visto es la proyección de las carencias económicas, sociales, sanitarias, de hábitos y costumbres dentro de los hogares que han favorecido muchas veces conductas, como decía José Miguel, agresivas o conductas que no son de alguna forma habituales, pero que surgen en este contexto y para las cuales no tenemos muchas veces un conjunto de personas que estén allí donde se están produciendo estos fenómenos con las capacidades para, por lo menos, colaborar, encauzar. A veces no es posible solucionar, pero por lo menos poner algunas guías mínimas. Y ahí voy al tema que yo creo que está en el centro, digamos, de la gobernanza, que ya José Miguel lo refirió, y Diana también, que tiene que ver, digamos, con las conexiones y con los diálogos. Y eso es una tarea en proceso, yo creo, en todo el continente, la constitución de espacios de diálogo donde efectivamente se forjen se forjen en primer lugar los problemas, es decir, aprendamos a identificar problemas de muy diversa índole. Estos que tenemos hoy son problemas tremendamente complejos, pero habrá otros derivados de esto que no tienen ese grado de complejidad, pero carecemos muchas veces de las instancias, los espacios, los ámbitos de diálogo para que la gobernanza del sistema funcione de una manera fluida, de una manera lo menos vertical posible, es decir, donde podamos generar soluciones de abajo hacia arriba. Y eso requiere mucho trabajo y mucho espíritu de colaboración, espíritu de concertación, espíritu de buscar en común. Estamos muy acostumbrados muchas veces desde las diferentes sectores, digamos, que componen
nuestros sistemas a resolver por nuestro lado, no resolver en concordancia con los otros. Y lo que muestra esto es que eso, cuando aparece un problema grave, no es posible. No hay esa fórmula que haga que alguien desde su específico lugar, desde la academia, desde la empresa, desde las organizaciones sociales, desde el gobierno, por sí mismo pueda avanzar hacia la solución. Y me parece que un gran tema que está vinculado a esto es que hemos visto que los medios de comunicación juegan un papel central en todo lo que tiene que ver con la pandemia. Si ustedes se fijan, todo lo que tiene que ver con la contención de muchas de las consecuencias negativas pasa por cómo comuniquemos a la sociedad, cómo comuniquemos entre nosotros, cómo comuniquemos entre gobierno y instancias estatales y la población. Y creo que ese es un gran déficit. Es decir, es difícil que diferentes conglomerados, por decir así, de nuestros sistemas tengan conciencia del papel que cumple la comunicación. La comunicación sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo enfrentarlo, la comunicación sobre esas diversas crisis que han aparecido y que requieren mensajes claros, que requieren mensajes que puedan ayudar a encauzar algunas de las situaciones más dramáticas. Nosotros lo hemos vivido, creo, y lo estamos viviendo en muchos países. Cuando la situación se hace más difícil, la comunicación por lo general se ha vuelto más ruidosa, más rijosa, más difícil de poner en términos de que todos comprendan, incluso en cuestiones que uno no pensaba, digamos, de manera tan fuerte, desde el punto de vista de la lengua y del lenguaje con la cual se transmiten los mensajes. Es decir, tenemos sectores, tenemos territorios, tenemos grupos donde se necesita una lengua específica, no hay universalidad en nuestro continente en ese sentido, se necesitan lenguajes, es decir, el lenguaje que hablan los científicos, que hablan los tecnólogos, que hablan los innovadores, muchas veces no es comprensible para la mayoría de la sociedad. Hay problemas de apropiación social de ese lenguaje y eso no lo hemos resuelto. Y eso también afecta a la gobernanza del sistema, porque al fin de cuentas el sistema opera en un entorno que tiene características tan diversas como las propias sociedades y geografías en las que habitamos en América Latina. Hasta Bien, ahí, Martín. Tenemos entonces, José Miguel nos planteó un poco la complejidad de los problemas sociales que deberían ser abordados. Ahí Diana nos bajó un poco a lo positivo de contar con sistemas nacionales y la necesidad de fortalecerlos. Vos nos estás contando un poco más que la cuestión no se agota solo en la idea como planteamos la teoría desde arriba, el Sistema Nacional de Innovación, y es que bueno, tenemos que tener un sistema de científicos, tenemos que tener un buen conglomerado de empresas, tenemos que tener un gobierno, sino que además hay primero, hay una cuestión relevante de atender los problemas en el territorio y por tanto también desde ahí la conformación de los problemas empezar a pensarlos un poco más como, perdón, el parangón del design thinking, digamos, la cuestión de los usuarios, en este caso serían los afectados por los problemas, cómo hacemos que estén involucrados en el diseño de las políticas y en el armado de estos sistemas, cómo el rol de otras actividades que quizás no siempre son tan puestas en relevancia, pero nuevamente la pandemia puso de manifiesto como es la comunicación. Veníamos sufriendo una pandemia de fake news y de antagonismo con la ciencia, con campañas anticientíficas y poniendo mucho en cuestión. La pandemia no hizo más que recrudecer esta situación y no saber a quién darle la verosimilitud. Y por lo tanto, claramente la comunicación es otro aspecto muy relevante y la complejidad de lo que estamos abordando. Ahora yo quiero cerrarlo un poquito más, volver un poco a la idea de los sistemas nacionales de innovación
y hacer una pregunta con un poco de futurología, ¿no? Digamos, en función de las agendas de política, porque también lo que siempre vemos es que los gobiernos, sobre todo los de nuestra región, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación nunca toma relevancia, siempre estamos bregando para que pueda ser incluido en la agenda, y los gobiernos lo toman en discurso, pero luego en los hechos conducentes muchas veces queda relegado. Entonces ahí la duda es, esta pandemia que ha puesto la ciencia como una cuestión ahí en la vitrina y ha hecho que empecemos a ver un montón de cosas, o que la población empiece a ver un montón de cosas que tienen que ver con estas tensiones. Los blogs y los periodistas científicos están también explotando, por ejemplo, lo cual también pone la pauta de que el tema está en boga. Hacia nuestros gobiernos, ¿cuál va a ser la imagen que les va a quedar? Haber contado con sistemas o no de innovación pasada la pandemia, a decir qué bueno que está esto y yo tengo que invertir más acá, o van a decir no tuve ninguna respuesta y finalmente la respuesta me vino dada del exterior y un mega laboratorio y entonces por qué voy a insistir en esto? ¿Nos va a ayudar a consolidar sistemas o más bien vamos a tener que seguir peleando por mostrar la importancia de contar con estas capacidades? Gabriela, ¿vos cómo lo ves? Bueno, tal vez me voy por el lado un poquito más negativo, pero bueno, empecemos, déjame hacer una reflexión un poco más amplia en términos del sector, ¿no? O sea, por un lado, la ciencia, más que la ciencia, la tecnología y la innovación, yo diría que la ciencia es lo que entró en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces digo, todo el mundo habla de ese tema, ¿no? Y que se requiere ciencia para desarrollar las vacunas y que se requería, sí, es cierto, tecnología para los ventiladores y para diseñar nuevos modelos de atención y etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, entró en el imaginario colectivo, lo cual es interesante. Entró en el discurso de los gobiernos, definitivamente, o sea, los presidentes hablando de ciencia. Eso no nos había pasado por muchas décadas en América Latina. No es que nunca nos pasó, pero hace algunas décadas que no estaba la ciencia en el discurso de los gobiernos, ¿no? Pero cuando uno mira un poquito y pone la lupa, cómo se han comportado los gobiernos que en su discurso hablan del tema de la ciencia y la importancia de la ciencia para salir de esta emergencia que, como decían los colegas, no es solo sanitaria, es económica, ¿no? Bueno, es ambiental, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, cuando uno pone la lupa, uno ve de que no hay tantos instrumentos para fomentar la actividad la actividad de innovación en el sector productivo y de esa forma pues estimular la búsqueda de soluciones. No hay tantos instrumentos, no se está poniendo mucho dinero en eso que hace falta. No se ha puesto mucho dinero en el financiamiento de las vacunas, digo, como decían los colegas, o sea, sí se ha mostrado que hay capacidades de ciencia, tecnología e innovación que se han venido construyendo con mucho esfuerzo, con poco dinero a lo largo de muchas décadas, ¿no? Y sin embargo, pues los proyectos de vacunas, muchos han salido de abajo, han salido de las mismas universidades que están desarrollando proyectos y están buscando ellas alianzas con el sector productivo. No ha habido mucho dinero puesto para financiar esos proyectos. Y se están comprando o buscando comprar vacunas que vienen del exterior. Y por tanto, al final volvemos a la transferencia de tecnología, porque esta idea imaginario anterior de que no somos capaces nosotros de hacer los desarrollos. Entonces, en vez de poner dinero para las vacunas locales de los países, compran las vacunas. Claro, desarrollar una vacuna lleva tiempo, pero llevamos un año en esta historia de la pandemia, y en este año en los países avanzados pudieron desarrollar las vacunas. Nosotros podríamos haber avanzado mucho más si se hubieran asignado más recursos. Hoy en América Latina, si uno mira los documentos de la Organización Mundial de la Salud, hay 4 vacunas en la fase preclínica, o sea, haciendo pruebas con animales. Y hay solo 2 en la fase clínica y que son de Cuba. ¿Sí? En la fase preclínica, en la Organización Mundial de la Salud, revisé ayer la base, Perú, Argentina y 2 de Brasil. Hay otros esfuerzos. En México hay 6 proyectos de vacunas que están en la fase preclínica, pero todavía no están en la base de la Organización Mundial de la Salud. Y en otros países de América Latina seguro que hay, pero seguro que no están al nivel, por algo no se han registrado en la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, si uno lo mira por ese lado, pues seguimos en lo mismo, seguimos más de lo mismo, seguimos promoviendo transferencia de tecnología, dedicándole pocos recursos a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a pesar de que en el discurso son muy importantes para ese tema. Entonces ese es el vaso medio vacío, ¿no? Pero si uno mira en el vaso medio lleno, digo, han surgido un montón de iniciativas bottom-up desde abajo, muy súper interesantes. Cuando uno mira la forma en que ha reaccionado el sector empresarial, y yo destacaría a los jóvenes dentro de ese sector empresarial, con nuevas prácticas de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos organizacionales, nuevos formas de identificar, nuevos métodos de comercialización, etcétera, pues ahí eso a uno lo entusiasma más, porque está viendo de que se está moviendo desde abajo. Hace una semana una de las universidades, la Universidad de Querétaro, que está desarrollando una vacuna en México, como no recibe casi recursos públicos, hizo un evento el sábado o el domingo, ¿sí? El vacunón, una cosa así que se llamó, para juntar fondos para poder seguir avanzando en el desarrollo de su vacuna. Entonces, también estos esfuerzos son interesantes y se empiezan a difundir, como decía Martín, y es interesante el hecho de que, bueno, de que la sociedad también vaya viendo todos esos esfuerzos y presionando un poco a través de los mecanismos de coordinación que son necesarios, de participación, se vayan expresando y manifestando y transformando las formas de coordinación de nuestros sistemas nacionales de innovación. Por aquí dejo. Gabriela, el vaso medio vacío, no sé, medio lleno, me quedo con la figura esta de seguir siendo meros receptores de transferencia de conocimiento, aunque también tiene que ver con las órdenes de magnitud de las capacidades de inversión, ¿no? Veíamos también todo el diagnóstico de la complejidad de los problemas de nuestras sociedades, en esta región todos lo sabemos y lo sufrimos, la diversidad, y eso también es la manta corta, ¿no? Donde uno termina atendiendo la urgencia y a veces se genera algún problema para el mediano plazo. Ahí la pregunta que te hacía, y bueno, y abro a todos, a ver quién quiera, si quiere aportar algo, era si vamos a cambiar un poco, si vamos a salir igual o si vamos a salir un poquito mejor o un poquito peor, ¿no? En el sentido si el relato después va a ser, bueno, finalmente tuvimos que comprar las vacunas afuera y no hubo mucha respuesta, o miren todas las oportunidades que aparecieron, cómo podemos fortalecerlas, ¿no? Esa tensión va a quedar o vamos a quedar ahí en el medio. Si abren todos los micrófonos, creo que va a ser más fácil ahora participar. Vamos a quedar mejor, sin duda, porque todas estas experiencias que están teniendo los distintos actores, o sea, no, son aprendizajes sobre cómo operar y cómo manifestarse. Entonces yo sí al final me voy por el vaso medio lleno, Yo creo que continuando con esta idea del vaso medio lleno y vinculando un poco a los procesos de transferencia, de vinculación, me parece que la pandemia nos puso de manifiesto el nivel de globalización, lo global de los desafíos del desarrollo. Ya no podemos pensar en el desarrollo como un problema nacional. El desarrollo es un desafío global y lo que se necesitan son nuevas formas de articulación. No sé si es transferencia, si es cooperación, si es comprar las vacunas afuera o adentro, en el caso puntual de las vacunas. Pero sí necesitamos pensar la globalización desde otro lugar. Hoy el desarrollo no puede ser nacional y la crisis lo puso de manifiesto, esto que mencionaba Guillermo hace un rato. No podemos estar vacunando a todo un país cuando la población vecina no recibe ni una vacuna. Eso no tiene sentido desde ningún punto de vista, digo, desde luego del humanitario, ni siquiera del económico. Digo, no hay forma de entender el desarrollo si no lo pensamos en la escala global. Creo que para la ciencia nos ha ubicado de vuelta en la escena pública, en el debate público, y los programas de Chimentos de la Tarde también hablan de ciencia, y eso me parece que es un gran avance en nuestra sociedad, pero me parece también que nos llama a reflexionar a los científicos y las científicas respecto de cómo nos percibimos en relación a esa sociedad. Estamos tan acostumbrados a decir la ciencia y la sociedad como si nosotros no fuéramos parte de ella, ¿no?
pensar la ciencia desde otro lugar, pensar al resto del entorno como parte de un mismo sistema. Me parece que también nos ha llamado a reflexionar respecto desde dónde nos ubicamos para avanzar en procesos de democratización del conocimiento, que es nuestro deber, es nuestra obligación como productores de conocimiento. Y hasta ahí. Déjame hacer un apunte sobre esto que dice Diana de la democratización del conocimiento. Yo creo que también una cosa que hemos visto es que cuando tenemos problemas del grado de complejidad de la pandemia, la forma, digamos, en que producimos nuestras políticas, y en particular nuestras políticas de ciencia, tecnología, innovación para enfrentar un problema de esta magnitud, no tiene, digamos, el grado de conocimiento, el grado de apropiación del conocimiento pertinente que se requiere. Y uno mira, y en muchos de nuestros países lo que priva son procesos muy improvisados. Y me parece que ese es un asunto sobre el que se abre toda una veta muy importante, porque pandemias va a seguir habiendo, fenómenos globales de gran incertidumbre va a seguir habiendo en muchos planos, no solo en el de la salud, probablemente vinculados al cambio climático y a otros fenómenos, pero lo que uno nota es que no tenemos las organizaciones, la producción sistémica de respuestas que no pasen por ciertas políticas que muchas veces uno nota que están hechas absolutamente sobre las rodillas, ¿no? Y a veces se dice en América Latina lo que pasa es que se reacciona de acuerdo a la ideología que inspira el gobierno, que inspira a algunos sectores de la sociedad. Y yo digo, las ideologías, por definición, tienen alguna estructura de coherencia. Lo que nosotros vemos acá muchas veces son improvisaciones y ocurrencias que no contribuyen, digamos, a la puesta en práctica de conocimientos relativamente organizados para enfrentar situaciones sumamente graves. Entonces creo que eso también es un aprendizaje que va a quedar. Es decir, necesitamos democratizar, como dice Diana, el conocimiento y también pasar, digamos, a la gestación de políticas que no se basen en la ocurrencia y en la improvisación. ¿Quieres agregar algo? Nos quedan 2 minutos más o menos, así que... Construyendo un poco, solo para cerrar, alrededor de lo que planteaba Martín, efectivamente yo creo que es uno de los temas pendientes. Este falso dilema en el cual no sé por qué, bueno, digamos, mejor dicho, como consecuencia de la evolución de las capacidades institucionales nos encontramos, ¿no? El falso dilema entre el corto y el largo plazo. No es cierto que cuando estamos enfrentando los problemas de corto plazo, el largo plazo pareciera que estuviese lejano y que nunca va a llegar. Al contrario, ese largo plazo es la construcción de las decisiones que se toman cada día. Creo que eso es uno definitivamente de los pendientes que nos va a quedar dentro de la pandemia o dentro de los aprendizajes de pandemia y sobre los cuales, pues sí, tanto la comunidad científica como el resto de las comunidades pues tendrá que aportar. Ahora, definitivamente concuerdo con el resto de los y las panelistas de la generación de capacidad, particularmente los procesos bottom-up. Creo que es una de las grandes ganancias que vamos a ver y sobre las cuales deberíamos también comenzar a tener una mirada mucho más atenta, más intensa, para poder potenciarlos y desde ahí pues encontrar nuevas formas de generar soluciones. En estos 2 minutos acá lo dejo. Sí, fueron menos de 2 minutos. Muchísimas gracias. No puedo dejar de mencionar cuando escuchaba a Diana que en algún sentido revaloriza esta discusión la Agenda 2030, digamos, el que a veces uno lo ve simplemente como un objeto de marketing, digamos, pero en realidad es una herramienta que nos está llamando la atención sobre la necesidad de comprender que todos habitamos en el mismo mundo y todos esos objetivos que están ahí no pueden ser abordados independientemente, sino que la complejidad es cómo podemos atenderlos todos en conjunto y evidentemente al mismo tiempo esos elementos y esos desafíos no pueden ser abordados sin un nuevo conocimiento y sin un pensamiento y una acción innovadora.
que creo que ese es el mensaje que más yo me llevo, yo por lo menos más claro de esta charla que acabamos de tener. No solo va a venir de arriba, sino que va a venir y va a generarse muchas veces, y por suerte está pasando, de abajo hacia arriba. Y entonces vamos a tener que prestar más atención a eso, a todo el nivel de población y en los lugares donde están apareciendo esas soluciones y cambios de actitud y nuevos compromisos que nos pongan de cara a consolidar mejores sistemas. Me parece que esto puede ser todo por acá y esperamos poder seguir participando del foro. Muchísimas gracias a todos.